una maceta, una planta y 2 trozos de tejido de carbono enterrados en suelo húmedo. Eso es todo lo que hace falta. En cuestión de 2 a 3 semanas, una pequeña luz LED comienza a brillar. No por una batería, ni por un panel solar, ni por nada enchufado a la pared, sino por la tierra. Por una planta viva haciendo lo que las plantas vivas siempre han hecho. La luz permanece encendida por la noche. Permanece encendida cuando las nubes tapan el sol durante días. Permanece encendida porque la electricidad no viene del cielo, viene de las raíces. Investigadores de una de las universidades agrícolas más respetadas del mundo demostraron que esto funciona. Una empresa holandesa lo utilizó para iluminar más de 300 farolas. Y la única razón por la que no has estado cosechando voltaje de tus plantas domésticas todo este tiempo es que nadie había unido los puntos por ti hasta hoy. Al final de este vídeo te mostraré la configuración exacta de 5 minutos que convierte cualquier maceta en una batería viva. Pero primero necesitas entender qué ha estado sucediendo bajo cada planta que has tenido, porque una vez que lo veas, nunca volverás a mirar una maceta de tierra de la misma manera. Si alguna vez has mirado una planta de interior sentada tranquilamente en el alféizar de tu ventana y has asumido que no hacía nada más que verse verde, estás a punto de descubrir algo que cambia tu forma de pensar sobre la biología, la energía y lo que es genuinamente posible con un cubo de barro. Hay un proceso ocurriendo ahora mismo mientras escuchas esto en la tierra de cada planta en maceta de la Tierra. Un proceso tan fundamental para la vida que ha estado funcionando continuamente durante cientos de millones de años. Y enterrado dentro de ese proceso hay un flujo de electricidad bruta sobre el que hemos estado caminando, cultivando y que hemos ignorado por completo durante toda la civilización humana. El primer científico en demostrar que los organismos vivos producen electricidad fue un profesor de la Universidad de Durham en Inglaterra llamado Michael Crest Potter. En 1911, hace más de un siglo, publicó un artículo demostrando que los microbios podían generar una corriente eléctrica medible. La comunidad científica esencialmente lo ignoró. La tecnología para capturar esto de plantas vivas se demostró por primera vez en 2008. Ha sido validada por investigaciones revisadas por pares, publicadas en revistas que la comunidad científica global se toma muy en serio. Y no requiere combustible, ni partes móviles, ni mantenimiento más allá de regar la planta. La planta hace todo el trabajo. Solo tienes que saber dónde poner los cables. Así es como funciona la estrategia. Y aquí es donde empieza a volverse extraordinario. Los azúcares que se filtran de las raíces atraen a las bacterias. No unas pocas bacterias, miles de millones de ellas por gramo de suelo. Enjambran la zona de las raíces, un área que los científicos llaman rizosfera, y se dan un festín con los azúcares que la planta ofrece. A cambio de la comida, las bacterias descomponen los minerales bloqueados dentro de las partículas del suelo y los convierten en formas que la planta puede absorber. Nitrógeno, fósforo, hierro, zinc, manganeso, nutrientes que la planta necesita desesperadamente, pero que no puede extraer por sí misma. Son entregados de repente en bandeja de plata por microbios a los que se les paga en azúcar. Este es un mercado biológico, una economía simbiótica. Y ha estado operando bajo cada prado, cada bosque, cada campo de trigo y cada lecho de jardín en este planeta, durante más tiempo del que ha existido cualquier estructura humana. Pero aquí está la parte que importa para lo que estamos construyendo hoy. Y este es el detalle que el mundo de la energía ha sido notablemente lento en reconocer. Cuando esas bacterias digieren los azúcares de la planta, la reacción química no solo produce nutrientes para la planta, libera protones y electrones libres, carga eléctrica bruta. En suelo normal, esos electrones son capturados inmediatamente por moléculas de oxígeno u otros compuestos químicos que acechan cerca. La energía se disipa como calor de baja intensidad en la tierra circundante, se desvanece, se va, es irrecuperable. Cada planta en maceta que has tenido ha estado filtrando electricidad en su suelo durante toda su vida. Cada césped de tu calle está haciendo lo mismo ahora mismo. Cada campo de arroz en el sudeste asiático, cada marisma de espadañas en el medio oeste americano, cada costa de manglares en los trópicos está hemorragiando electrones que nadie está recolectando. La fuga es real, es continua, es global. Y en 2008, un equipo de ingenieros ambientales de la Universidad de Wageningen en los Países Bajos descubrió cómo interceptarla. La tecnología se llama celda de combustible microbiana de plantas. El nombre suena complejo, pero el principio roza lo elegante. Creas 2 zonas distintas dentro de un contenedor de tierra húmeda, una zona libre de oxígeno en el fondo y una zona rica en oxígeno cerca de la superficie.
Entierras un trozo de material de carbono eléctricamente conductor en esa zona inferior. Ese es tu ánodo, tu electrodo negativo. Las bacterias que viven allí abajo comen los azúcares que las raíces de las plantas bombean continuamente al suelo. Normalmente, esas bacterias entregarían sus electrones de desecho al oxígeno, y la energía se desvanecería como calor. Pero tú has eliminado el oxígeno de esa zona compactando la tierra húmeda y apretada. Las bacterias se quedan con una carga completa de electrones y ningún lugar donde verterlos. Así que buscan la siguiente mejor superficie conductora disponible. Encuentran tu electrodo de carbono. Y aquí es donde esto cruza la línea de la química interesante a algo que hará que quieras enviárselo a alguien. Las bacterias no se limitan a sentarse cerca del electrodo y esperar lo mejor. Se conectan físicamente a él. Una especie llamada Geobacter sulfur reducens, que está presente de forma natural en la mayoría de los suelos de la Tierra, produce filamentos de proteína llamados pili eléctricamente conductores, o e-pili. Estos son nanocables. Cables eléctricos reales a nanoescala crecen directamente del cuerpo de la bacteria, se extienden hacia afuera y se adhieren físicamente a la superficie de carbono de tu electrodo. Científicos de la Universidad de Massachusetts describieron por primera vez estas estructuras en 2005 en la revista Nature, una de las publicaciones científicas más prestigiosas del mundo. Desde entonces, la microscopía de túnel de barrido ha confirmado que estos nanocables bacterianos conducen electrones con una respuesta óhmica lineal. Eso significa que se comportan como un cable metálico real. Una bacteria más pequeña que un glóbulo rojo humano hace crecer cables conductores de su propio cuerpo y se enchufa a tu electrodo como si se conectara a una toma de corriente. Una vez adheridas, las bacterias se multiplican, reclutan vecinas, forman un recubrimiento vivo denso en las fibras de carbono llamado biopelícula. Esta biopelícula es el motor de todo el sistema. Miles de bacterias, cada una conectada, cada una virtiendo electrones en el ánodo, cada una convirtiendo el azúcar de la planta en corriente eléctrica. Los electrones se acumulan en el fieltro de carbono, quieren llegar al oxígeno en la superficie, pero la Tierra se lo impide. La única vía de escape es el cable que has conectado al ánodo. Corren a través del cable, a través de cualquier pequeño dispositivo que hayas conectado, y llegan al cátodo, el segundo electrodo situado cerca de la superficie del suelo. Allí finalmente se encuentran con el oxígeno, se combinan con los protones del agua del suelo y forman una molécula de H2O, pura, agua. Ese es todo el ciclo. La luz del sol golpea la hoja fabrica azúcar, las raíces empujan el azúcar hacia el suelo, las bacterias comen el azúcar, los electrones fluyen por tu cable. El agua se forma en la parte superficie. Sin combustión, sin degradación, sin contaminación, sin combustible consumido. La planta sigue creciendo, las bacterias siguen reproduciéndose, el sol sigue brillando. Esto no es una batería que se agota, es un motor metabólico vivo que se mantiene a sí misma mientras la planta esté viva. Una sola maceta produce aproximadamente entre 0,3 y 0,7 voltios. Voy a ser directo contigo, porque creo que te mereces honestidad. Eso no va a alimentar tu nevera, una maceta no va a cargar tu móvil. Cualquiera que afirme lo contrario está exagerando el estado actual de la tecnología, pero una sola maceta registrará un voltaje medible en un multímetro, y una sola maceta conectada a un LED de baja potencia producirá un brillo tenue pero continuo de nada más que una planta viva en suelo húmedo, sin baterías, sin carga, sin fecha de caducidad. Y lo que una maceta hace sola, muchas macetas lo hacen juntas. Ese es el principio que los ingenieros holandeses demostraron cuando fueron a lo grande. En noviembre de 2014, una empresa llamada Plant E lanzó un proyecto que llamaron Starry Sky, cielo estrellado. Plant E fue una derivación directa de la investigación de la Universidad de Wageningen, cofundada por Marjolein Helder, quien desarrolló la tecnología durante su trabajo de doctorado, y David Strick, el investigador que propuso por primera vez combinar plantas con celdas de combustible microbianas. Para el proyecto Starry Sky, instalaron contenedores de plantas modulares en un antiguo sitio de municiones militares cerca de Ámsterdam llamado Hembroek. Cada módulo contenía plantas acuáticas nativas creciendo en suelo equipado con electrodos de carbono debajo. Conectaron los módulos en serie y en paralelo, tiraron los cables. Y en una tarde de noviembre, con una multitud de pie en el parque mirando hacia arriba, se encendieron más de 300 luces LED, alimentadas enteramente por plantas vivas y las bacterias que se alimentaban de sus raíces. Ni un solo panel solar, ni un solo aerogenerador, ni una sola conexión a la red eléctrica. La hierba ya estaba allí, el suelo ya estaba allí, las bacterias ya estaban allí. Plant E simplemente enterró la malla y recolectó lo que la naturaleza había estado regalando de forma gratuita. Una segunda instalación se puso en marcha cerca de Wageningen. Demostraron cargadores de teléfonos móviles funcionando con energía vegetal, puntos de acceso Wi-Fi funcionando con energía vegetal. El Foro Económico Mundial nombró a Plant E pionera tecnológica. Una diseñadora llamada Ermi van Oers llevó esto aún más lejos. Creó un producto de consumo llamado Living Light, luz viva, una lámpara de mesa alimentada enteramente por una sola planta en maceta, sin cable, sin batería, sin enchufe.
un lirio de la paz en un recipiente de vidrio soplado a mano con un electrodo de carbono enterrado bajo sus raíces. Tocas la hoja, un sensor lo detecta y la lámpara brilla. La electricidad proviene del propio metabolismo de la planta. Lo presentó en TEDx Ámsterdam y la sala se oscureció y la planta comenzó a brillar. Luego se asoció con la ciudad de Rotterdam para crear un camino de 35 metros a través de un parque público, iluminado enteramente por las plantas que ya crecían a lo largo de él, cada lámpara alimentada por la vegetación de al lado. Un sendero para caminar en una ciudad europea, iluminado por la biología, sin líneas eléctricas, sin zanjas, sin infraestructura eléctrica alguna, solo tierra, raíces, bacterias y malla de carbono. Si esa imagen no te hace detenerte y repensar lo que es realmente una planta, no sé qué lo hará. Ahora, aquí es donde los números comienzan a reorganizar tu forma de pensar sobre la Tierra. Las celdas de combustible microbianas de plantas actuales generan 0,4 vatios por metro cuadrado de área de crecimiento de la planta. Eso suena casi insignificantemente pequeño, pero el equipo de investigación de Wageningen calculó la potencia máxima teórica en 3,2 vatios por metro cuadrado. A esa densidad, un tejado verde de 100 metros cuadrados, aproximadamente 1076 pies cuadrados, podría generar 28 kilovatios hora por metro cuadrado al año, electricidad suficiente para alimentar un hogar promedio en los Países Bajos. Imagina cada azotea plana de tu ciudad plantada con juncias y gramíneas, creciendo silenciosamente bajo la lluvia, y debajo, una malla de carbono cosechando silenciosamente los electrones que las plantas están regalando, sin impacto visual, sin ruido, sin partes móviles, sin emisiones. El edificio cultiva un jardín en la azotea arriba y genera electricidad abajo. Pero escálalo aún más. Una tesis doctoral completada en Wageningen en 2020 investigó específicamente las celdas de combustible microbianas de plantas integradas en campos de arroz. Los arrozales están inundados de forma natural. El suelo en el fondo ya es anaeróbico. Las condiciones para una celda de combustible microbiana de plantas existen en cada arrozal de la Tierra sin ninguna modificación. La investigación confirmó que las celdas de combustible microbianas de plantas basadas en arrozales generan electricidad utilizable, mientras el cultivo de arroz continúa creciendo normalmente. Un agricultor cosecha arroz y electricidad del mismo campo al mismo tiempo, sin reducción en el rendimiento de los alimentos. Se estima que hay 160 millones de hectáreas de arrozales en todo el mundo. Incluso con las modestas densidades de potencia actuales, cubrir una fracción significativa de esa superficie con electrodos de malla de carbono representa una fuente de energía que comienza a registrarse en gigavatios y no requiere quemar nada. Habla en español con gramática correcta y acento natural de España. Entonces, ¿por qué la mayoría de la gente nunca ha oído hablar de esto? 3 razones, y entenderlas explican no solo esta tecnología, sino cómo las ideas prometedoras se quedan varadas entre el laboratorio y tu salón. La primera razón es la densidad de potencia. 0,4 vatios por metro cuadrado simplemente no pueden competir con los paneles solares que generan entre 150 y 200 vatios por metro cuadrado bajo el sol directo, para energía a escala de red. Las matemáticas no cuadran todavía. Los ingenieros lo saben, los investigadores lo saben. La tecnología no se está ocultando, se está desarrollando. La brecha entre la producción actual y el máximo teórico es donde el trabajo real está ocurriendo. En laboratorios de los Países Bajos, en pruebas de campo en toda Asia, y en un número creciente de programas universitarios en todo el mundo. La segunda razón es la estructura económica. La industria energética mundial se basa en la generación y distribución centralizadas. Centrales eléctricas, líneas de transmisión, subestaciones, contadores, facturas mensuales. Una tecnología que genera pequeñas cantidades de electricidad en el punto de uso, a partir de plantas que ya están creciendo, sin coste de combustible y sin partes móviles, no encaja perfectamente en ese modelo. No porque amenace a nadie, sino porque es realmente difícil construir un negocio en torno a un proceso que ocurre gratis en la Tierra. No hay combustible que vender, no hay consumibles que reemplazar. Las bacterias no requieren una suscripción, comen azúcar y vierten electrones independientemente de quién sea el dueño de la patente. La tercera razón, y esta es la más frustrante, es la brecha de materiales. El componente crítico, el fieltro de carbono, es un material industrial, no se vende en la ferretería local, no se almacena en los centros de jardinería. Si entras en cualquier tienda de bricolaje y dices que quieres construir una batería de planta, te mirarán con la cara en blanco. La persona promedio que oye hablar de esta tecnología e intenta replicarla con lo que sea que tenga por casa, digamos 2 clavos de cobre y una patata, construye una batería química rudimentaria que se corroe, envenena el suelo y muere en cuestión de días. Concluyen que todo el concepto es un engaño. El fallo no fue la ciencia, el fallo fueron los materiales, y debido a que los materiales correctos existen fuera de la cadena de suministro de consumo normal, la mayoría de la gente nunca tiene una oportunidad justa de verlo funcionar. Afortunadamente, esos materiales están a una sola búsqueda online de distancia, y cuestan menos de lo que gastarías en una bolsa de tierra para macetas. Por lo tanto, la investigación continúa en el ámbito académico, las demostraciones se acumulan, y el mercado de consumo espera a que alguien lo empaquete. Tú no tienes que esperar. Aquí tienes exactamente cómo hacerlo.
Quiero que entiendas algo antes de empezar. Lo que voy a describir sonará demasiado simple. Pensarás que me estoy saltando pasos. No es así. La razón por la que esto funciona es que las bacterias ya existen en tu suelo, la planta ya produce el azúcar, la reacción electroquímica ya está ocurriendo en cada maceta que tienes. Todo lo que estás haciendo es dar a los electrones un camino a seguir y una razón para fluir a través de tu cable en lugar de desvanecerse en la tierra. Aquí tienes lo que necesitas: recipiente no metálico. Cualquier recipiente impermeable no metálico que retenga la tierra y permanezca húmedo. Un cubo de plástico o una maceta de vivero de plástico grande funcionan bien. Evita los recipientes metálicos porque interfieren con la electroquímica. Perfora o haz un pequeño agujero cerca de la base para que salga el cable. Sella el agujero con silicona o tinta impermeable después. Fieltro de carbono. El fieltro de carbono es un tejido ligero y flexible hecho de fibras de carbono puras. Es eléctricamente conductor, biológicamente inerte y no se corroe. Su estructura fibrosa ofrece a las bacterias una superficie enorme para colonizar. Una pieza es tu ánodo en el fondo y otra es tu cátodo en la parte superior. Puedes encontrar fieltro de carbono en la mayoría de los principales minoristas online. Una hoja lo suficientemente grande para este proyecto cuesta entre $8 y $15. Corta 2 trozos de aproximadamente el tamaño del fondo de tu recipiente. Cable. Necesitas 2 trozos de cable que no se corroan en suelo húmedo. El cable de acero inoxidable es fácil de encontrar y funciona bien. El cable de titanio es ideal para una longevidad máxima ya que es completamente inerte, pero el acero inoxidable durará años. No uses cobre. El cobre se corroe en suelo húmedo, libera iones tóxicos y envenena tanto a las bacterias como a la planta. Es la razón por la que la mayoría de los experimentos caseros fallan. El cable equivocado mata la biología. Lirio de la paz. Elige una especie que ame las raíces húmedas. El lirio de la paz, Spaticillum, es la mejor opción para una configuración doméstica. Está ampliamente disponible, tolera poca luz, prospera en suelo húmedo y tiene un sistema de raíces agresivo que colonizará el fieltro de carbono rápidamente. El papiro de paraguas, Cyperus, es una excelente alternativa. No intentes esto con suculentas o cactus, no bombean suficiente azúcar para alimentar el motor bacteriano. Compost y tierra. Tierra para macetas mezclada con un puñado de compost maduro. El compost introduce diversos microbios que aceleran la formación de la biopelícula. Separador. Una capa de arena fina o turba húmeda para la separación entre la zona del ánodo y la zona del cátodo. Multímetro. Un multímetro digital básico para rastrear el voltaje, unos $10. LED. Un LED rojo de baja potencia. Aquí tienes la configuración de 5 minutos. Coloca tu primera pieza de fieltro de carbono plana en el fondo del recipiente. Entreteje tu primer cable a través del fieltro para que haga un contacto firme y distribuido con las fibras. Saca el cable por el agujero inferior. Este es tu ánodo. Llena el recipiente aproximadamente 1/3 con tierra húmeda mezclada con compost. Compáctalo firmemente. Presiona para eliminar las bolsas de aire. Esta capa debe quedar libre de oxígeno. Cuanto más húmedo y apretado lo compactes, más rápido consumirán los microbios el oxígeno restante y crearán las condiciones anaeróbicas que el sistema necesita. Añade aproximadamente 1 pulgada, 2,5 centímetros, de arena húmeda o turba encima. Este es tu separador. Ralentiza la difusión del oxígeno hacia abajo hasta el ánodo. Coloca tu segunda pieza de fieltro de carbono encima de la arena. Entreteje tu segundo cable a través de ella. Saca este cable por la parte superior del recipiente. Este es tu cátodo. Llena el espacio restante con tierra y planta tu lirio de la paz o papiro directamente en la capa superior. Riegas a fondo hasta que la superficie brille. Este sistema debe permanecer constantemente mojado, no húmedo, mojado. El agua no solo mantiene viva a la planta, es el medio de transporte de iones entre el ánodo y el cátodo. Sin agua, el circuito electroquímico se rompe. Si te vas de vacaciones una semana y la tierra se seca, el voltaje caerá casi a cero. Pero aquí está lo hermoso de un sistema vivo. Riégalo de nuevo. Deja que la tierra se vuelva a saturar, y en un día o dos las bacterias se reanudan y el voltaje se recupera. La biopelícula no muere por una sequía temporal, entra en estado latente, espera, y cuando vuelve el agua se despierta y vuelve al trabajo. Una nota práctica más. Si tu voltaje se estanca más bajo de lo esperado, la solución más común es añadir una fina capa de compost fresco en la parte superior y regarlo. Esto envía un nuevo pulso de actividad microbiana hacia la zona del ánodo. Piénsalo como repostar el motor. El fieltro de carbono dura esencialmente para siempre. Los cables no se degradan. Lo único que el sistema necesita siempre es más materia orgánica para que las bacterias coman, y una planta sana proporciona la mayor parte de eso por sí sola, a través de sus raíces. Ahora, la parte difícil. Esperar. Y lo digo sinceramente, la espera te pondrá a prueba. El primer día, tu multímetro marcará cerca de 0, tal vez 2 centésimas de voltio, tal vez nada. No toques nada, no vuelvas a cablear, no añadas nada al suelo. El sistema no está roto, simplemente las bacterias aún no han encontrado el fieltro de carbono. Están ahí en el compost que añadiste en el propio suelo, pero no han colonizado el electrodo, no han hecho crecer sus nanocables, el motor no ha arrancado. Sé paciente, mantén la tierra mojada.
Ese es tu único trabajo durante la primera semana. Al final de la primera semana, las lecturas suben lentamente, 5 centésimas de voltio, luego 1 décima. Algo está sucediendo allí abajo en la oscuridad. Las bacterias se están adhiriendo a las fibras de carbono, están extendiendo sus piliconductores. La biopelícula está comenzando. Para la segunda semana, algo cambia. Revisas el multímetro y el número ha saltado. 2 décimas de voltio, luego 3 décimas. La zona del ánodo se ha vuelto totalmente anaeróbica. La colonia bacteriana está establecida. Es densa y vierte activamente electrones en el fieltro de carbono, sin ningún otro lugar a donde enviarlos. Para la semana 3 o 4, la mayoría de las configuraciones domésticas se estabilizan en algún lugar entre 3 y 7 décimas de voltio. La lectura se mantiene constante, apenas fluctuando, porque el sistema ha alcanzado un equilibrio vivo. La planta bombea azúcar, las bacterias comen azúcar y liberan electrones. Los electrones fluyen a través de tu cable. Día y noche, llueva o haga sol, verano e invierno, mientras la planta esté viva y el suelo esté húmedo. Esto no es una batería que se agote, es un ciclo metabólico que se mantiene a sí mismo. Habla en español con gramática correcta y acento natural de España. Conecta tu LED a los 2 cables y míralo brillar. Será tenue con una sola maceta, es la verdad, pero déjame decirte lo que se siente la primera vez que lo ves. Tienes una maceta con tierra, una planta que compraste por $8, 2 trozos de tejido de carbono y 2 cables. No hay ninguna batería en ninguna parte, no hay enchufe, no hay una reacción química consumiéndose a sí misma, y una pequeña luz roja brilla en la oscuridad, alimentada por nada más que la relación entre una planta y los organismos invisibles que viven en su suelo. Algo en ese momento es difícil de expresar con palabras. No se trata del brillo, se trata del principio. Estás viendo a la biología generar electricidad en tiempo real. Estás viendo un proceso que ha estado funcionando en este planeta desde antes de los dinosaurios, y simplemente le has dado un cable y una razón para mostrarse. Ahora, para obtener una luz más brillante o para alimentar algo más sustancial, apilas. Conecta 2 macetas en serie, el terminal positivo de una al terminal negativo de la siguiente y tu voltaje se duplica. 3 macetas lo triplican. 10 macetas cableadas en serie te dan de 3 a 7 voltios. Eso alimenta una matriz de LED brillantes fácilmente. Eso hace funcionar un pequeño sensor de humedad del suelo para tu jardín indefinidamente. Eso alimenta un microcontrolador de baja potencia o un pequeño termómetro digital. Imagina esto en tu mente. Un estante junto a tu ventana con 5 lirios de la paz, cada uno sentado en su propio cubo, cada uno conectado al siguiente. Las plantas están verdes y sanas, haciendo lo que hacen las plantas de interior, pero debajo, invisible, una cadena de baterías vivas está funcionando. El voltaje combinado alimenta una tira de luces LED cálidas a lo largo del estante. Sin enchufe, sin cable que vaya a la pared, sin batería que cambiar. Las luces brillan porque las plantas están vivas. Si un visitante pregunta dónde están enchufadas las luces, le dices que están enchufadas a la tierra, y observa su cara. Ese es el tipo de momento que crea esta tecnología. Escálalo. Una clase con 15 plantas en maceta a lo largo del alféizar de la ventana, conectadas entre sí, alimentando la pantalla de una pequeña estación meteorológica que muestra la temperatura y la humedad. Los niños no solo están regando plantas, están manteniendo una red eléctrica. Están observando el voltaje en un multímetro. Están aprendiendo que la electricidad no solo proviene de los enchufes de la pared y de las baterías, proviene del trabajo metabólico de organismos demasiado pequeños para ser vistos. Esa lección no existe en ningún libro de texto que haya leído, pero existe en un cubo de barro en un estante de una clase. El principio que iluminó 300 farolas en Ámsterdam se reduce a tu alféizar y se amplía a un arrozal en Indonesia. La física es idéntica en todos los niveles. Ahora quédate con esto un momento. Se estima que hay 1.500 millones de hogares en este planeta. Cientos de millones de ellos tienen al menos una planta en maceta dentro. Cada una de esas plantas ha estado filtrando electricidad en su maceta durante toda su vida. Y ni una sola persona en ese hogar sabía que estaba sucediendo. Cada lecho de jardín que has cuidado alguna vez estaba virtiendo voltaje en el suelo bajo tus rodillas. Cada humedal, cada marisma, cada suelo de bosque en la tierra está ejecutando una reacción electroquímica continua alimentada por la luz solar, mantenida por bacterias y propulsada por el sistema de captura de energía más antiguo de la biología. Pasamos por encima, lo segamos, hicimos compost con él. Ni una sola vez pensamos en poner un cable en el barro y escuchar lo que el suelo intentaba decirnos. Esto es lo que hace que esto sea fundamentalmente diferente de cualquier otra tecnología energética que exista. Los paneles solares se degradan a lo largo de 20 o 30 años. Los aerogeneradores requieren un mantenimiento constante.
Las baterías de litio pierden capacidad con cada ciclo de carga y dejan residuos mineros tóxicos cuando mueren. Una celda de combustible microbiana de plantas no hace nada de eso. El fieltro de carbono no se corroe, las bacterias se reproducen sin fin. La planta crece, florece y puede trasplantarse cuando se le queda pequeña su casa. Todo el sistema está vivo. Cuando algo vivo flaquea, se recupera. Cuando una celda de combustible pierde rendimiento, añades compost fresco y la colonia bacteriana se reconstruye. Cuando la planta llega al final de su vida natural, plantas una nueva y el ciclo se reinicia. No hay flujo de residuos. El único subproducto químico es el agua. Y mientras el sistema funciona, la planta está extrayendo activamente dióxido de carbono del aire para fabricar los azúcares que alimentan a las bacterias que generan la electricidad. Esta tecnología no es de emisiones netas cero, es de carbono negativo. Limpia la atmósfera mientras produce energía. Quiero dejarte con una imagen final. Se estima que hay 390.000 millones de árboles en la Tierra, más de 300.000 especies de plantas con flores. Cada una de ellas empuja azúcares a través de sus raíces hacia el suelo. Cada una de ellas alimenta comunidades de bacterias que liberan electrones como un producto de desecho metabólico. La energía electroquímica total que fluye a través de los suelos de este planeta cada día es un número casi demasiado grande para comprenderlo. Estamos parados sobre una batería viva del tamaño de un continente, y hemos estado demasiado ocupados construyendo centrales de carbón como para darnos cuenta. Aprovechamos la fracción más pequeña de esa energía, con un trozo de tejido de carbono y 2 cables, y obtenemos una luz brillante de una maceta de barro. Eso solo ya debería cambiar tu forma de pensar sobre lo que hay bajo tus pies. Pero los investigadores de Wageningen no han terminado. Su trabajo publicado más reciente confirma que los electrodos mejorados con nanomateriales y las comunidades microbianas optimizadas están elevando las densidades de potencia con cada año que pasa. Los nuevos diseños de electrodos que utilizan gránulos de carbón activado y compuestos de grafeno están mostrando ganancias de eficiencia que no eran posible hace 5 años. No se ha alcanzado el techo teórico de esta tecnología. Los investigadores que la construyeron creen que puede que ni siquiera esté cerca. Tú no tienes que esperar a ese techo. Puedes construir la versión actual hoy mismo. Una maceta, una planta, 2 trozos de fieltro de carbono, 2 cables, 5 minutos de configuración, y las bacterias que han estado sentadas en el suelo de tu jardín durante millones de años esperando a que alguien les dé un trabajo. Los materiales cuestan menos que una cena para 2, el sistema funciona durante años, no te piden nada más que agua y una ventana soleada. Y cuando alguien visite tu casa y note ese tenue resplandor rojo en la esquina y te pregunte qué es, y le digas que es un LED alimentado por una planta en maceta y las bacterias que viven en su suelo, no te creerá. Se acercará, buscará la batería oculta, comprobará si hay un cable detrás del estante, y cuando no encuentre nada, cuando se dé cuenta de que la luz proviene del barro, las raíces y organismos invisibles haciendo lo que han hecho desde el principio de la vida en este planeta, algo cambiará en su forma de ver el mundo. Eso es lo que hace esta tecnología antes de alimentar una farola. Cambia lo que la gente cree que es posible. El suelo no está muerto, es eléctrico y ha estado esperando a que te dieras cuenta. Si esta historia cambió tu forma de pensar sobre el mundo vivo bajo tus pies, por favor suscríbete y dale a me gusta a este vídeo. Estamos descubriendo la historia oculta y las tecnologías silenciosas que han estado enterradas durante demasiado tiempo. Cultivemos juntos un futuro diferente. El próximo tesoro de conocimiento será revelado pronto.